A continuación tenemos la participación de Rocío Alfaro con el tema de feminización de la política como alternativa popular, el caso del movimiento patriótico contra el TLC en Costa Rica. Bueno, muy buenas tardes, un gusto encontrarme con estas compañeras de mesa y que estemos aquí, bueno, para hablar de un tema que en el caso de Costa Rica pues generó y sigue generando mucho debate, mucha expectativa, realmente tratar de comprender un proceso político que fue realmente muy interesante, de ruptura, y que también nos permitió pensarnos dentro de una lógica de un proceso regional, ¿verdad?, como era el Tratado de Libre Comercio, y por supuesto que hay una intencionalidad más allá nada más de construir conocimiento, pues una intencionalidad también de aportarle a los movimientos sociales en ese proceso de comprender qué fue lo que pasó y un poco también para poder tener las herramientas y que continúen pasando cosas. Hablo de feminización de la política y tendría que ser la aclaración que la reflexión que hago, la intención que tiene no es tanto ni de hablar, que podría ser uno de los enfoques factibles, de la incorporación de las mujeres en este proceso, que puede haber sido, digamos, también una posibilidad de análisis, una posibilidad muy real, porque sí podríamos hablar en términos de cantidades, pero no es el interés de esta ponencia. También podríamos hablar en términos, por ejemplo, de la inclusión de la agenda que proviene desde la crítica feminista a esa lucha, a la lucha del movimiento que se denominó patriótico. Tampoco es esa la intencionalidad del trabajo, sino más bien hablar de feminización de la política, haciendo un cuestionamiento al respecto de cómo construimos y cómo pensamos teóricamente lo que es la política. Entonces, ¿partiendo de qué? Bueno, partiendo de un principio generalizado de nuestra socialización, de nuestra participación política, y es que tanto como la ciencia, la economía, la política también se define de una manera androcéntrica. Se define desde la perspectiva y desde exclusivamente el patrón del varón construido en una sociedad que es desigual, la masculinidad hegemónica como el prototipo de ser humano, y a partir de eso las demás prácticas políticas que se van generando pues van a reproducir en buena medida esa masculinidad hegemónica. Entonces, al hablar de feminización, en realidad aquí lo que estamos es tratando de plantear como una de las posibilidades de comprensión de lo interesante, de la ruptura que provocó el movimiento patriótico en Costa Rica contra el TLC, es el ver que hubo prácticas que en sí mismas cuestionan lo que entendemos por política y que lo llevan a un plano de lo femenino, de lo que se considera femenino y que normalmente no consideramos político. Los puntos de partida en términos teóricos, partimos de algunos elementos básicos del marxismo original para comprender el sistema en términos de sistema capitalista, y elementos también de diferentes vertientes del feminismo que van a caracterizar ese capitalismo pues como patriarcal, ¿no? Entonces, tratar de ver esta mutua relación en la acción política y en la definición de los actores, de los espacios, de las dinámicas que consideramos políticas. Una de las cosas que retomaríamos especialmente, que me interesa resaltar desde la perspectiva feminista, es no solo la omnipresencia de lo político, que desde otras tradiciones también lo podemos encontrar, o sea, la presencia siempre de relaciones de poder en un sentido amplio, sino que la caracterización de esas relaciones de poder siempre desde la relación patriarcal, y desde entonces una relación que se distingue entre lo que es el poder para, o la capacidad humana de transformar, y el poder sobre, que es la capacidad de dominio, de control, ¿no?, que es normalmente en donde ubicamos las prácticas políticas. Si pensamos en general en las prácticas patriarcales, podríamos decir que, entre otras cosas, y la idea es ir como haciendo una comparación, eso es más o menos el tipo de reflexión que se hizo, una comparación entre los elementos de orden económico con lo que consideramos masculino, y con la identificación entonces de lo que se considera o lo que se entiende por política. Primero que nada, en que encontramos
en esto que llamamos patriarcado, que no me voy a detener mucho por ahí, digamos, en la parte de definiciones conceptuales, sino que en ver cómo impacta en la realidad. Primero que nada, cuando hablamos de prácticas patriarcales, estamos hablando de reproducción de un cierto orden, de una cierta racionalidad androcéntrica, que supone que es el varón en una, como les decía, en una masculinidad definida, no necesariamente desde la subjetividad de cada varón, sino sistemáticamente, cómo se reproducen ciertos órdenes, ciertas racionalidades, ciertas formas de organización. La institucionalidad, que en este caso para nosotros va a ser muy importante, puesto que estamos hablando de la acción política que no se da en el vacío, sino que se da enmarcada en una legalidad, en una institucionalidad que también tiene signo, no solamente tiene signo de clase, sino que tiene signo de género. Encontramos entonces que respecto de esto que llamamos prácticas patriarcales y su caracterización, dentro de esa caracterización encontramos las prácticas que consideramos políticas, ¿no? Lo que consideramos la acción política, la acumulación de fuerza, la organización, los espacios políticos se identifican con los espacios, con las prácticas, con la forma de organización, con una institucionalidad que es patriarcal. Y en ese sentido, pues la intención de la ponencia es tratar de contrarrestar esa visión de lo masculino como lo válido en términos políticos con lo femenino como lo alternativo o lo de ruptura. Si pensamos en términos de producción, para ir un poco ordenadamente, si pensamos en términos de la producción en este sistema capitalista se identifica con la mayoría de los valores que también encontramos en lo que define la masculinidad. Entonces, ¿qué tenemos primero? Y yéndonos hacia lo más clásico del análisis marxista, primero que nada, una forma de producción que se racionaliza desde la lógica del costo-beneficio, una producción que aspira siempre a la eficiencia, entendiendo esta como la producción cada vez mayor de excedentes y cada vez con menor costo, con menor uso de energía, con menor uso del tiempo. Tenemos también que es una forma de producción enajenante por la división no solo social del trabajo, sino que también por la apropiación privada de los medios de producción. Y más contemporáneamente podríamos hablar también de la necesidad de consumo irracional para que se logre culminar el ciclo de la mercancía. Es también una forma de producción autoritaria y vertical. La forma de la desigualdad en el mismo proceso productivo pues nos lleva a ese control y a esa legalidad que posibilita la violencia de esta forma de economía que vivimos. Y también está caracterizada esto como características mínimas, diríamos así, por ser lineal y homogéneo, o sea, por tender a estandarizar y a anular cualquier forma de ruptura en el mismo proceso productivo. Si vemos ese proceso productivo con respecto a lo que se define por masculinidad, empezamos a ver una serie de paralelismos que nos ayudan a comprender cómo esa realidad es compleja, se entremezcla, para no verla de una forma fragmentada, sino como una totalidad. ¿Qué tenemos por la masculinidad? También una preeminencia de la racionalidad instrumental. No se supone que esto va a ser la racionalidad, y es en la masculinidad donde se deposita la racionalidad de la humanidad. Ese es un poco el tema del androcentrismo. La eficiencia, principalmente derivada de la demanda permanente de los varones de su función proveedora. Pensarse como lo uno es parte, digamos, de las características también de esa masculinidad frente a lo otro que es ajeno, que es hostil, ¿verdad? Tanto las mujeres como la naturaleza es lo distinto que debe ser controlado, por ejemplo. Características, por supuesto, insisto, hablando de la masculinidad hegemónica, ¿verdad? No estoy planteando, y mucho menos ni desde una perspectiva marxista, ni desde una perspectiva feminista, que esto tenga que ver con raíces biológicas, naturales, que no puedan ser transformadas, sino estoy hablando de procesos históricos y de formas de organización social injusta. Una masculinidad que también se caracteriza por formas
autoritarias y verticales, en la medida en que la masculinidad requiere, así tal y como está construida socialmente, de la constante reafirmación a través de la capacidad de dominio y del ejercicio del poder sobre